Estamos hoy con una persona que nos va a brindar su testimonio para lo que es más importante, lo que más nos preocupa en este canal de YouTube, que es acercarnos a Dios. Él va a tener la valentía, que no es fácil, de dar su testimonio para mayor gloria de Dios y para ayudarnos, a mí el primero y a todos vosotros, hermanos, que nos vais a ver ahora mismo. Sin más demora, le doy paso ya a Eduardo Alcántara. Muy buenas noches. Hola, José María. Buenas noches. Bueno, Eduardo Alcántara, diré, queridos amigos, que es compositor de música, música pop, de música de Semana Santa, de música de bandas sonoras originales de películas también, del cine. Pero aparte de eso, y lo más importante, Eduardo, es que tú tuviste un problema grave en tu vida, ¿no? Sí, potente, fuerte, sí, sí. Bueno, pues sí es cierto que lo tuve. Yo, desde el año 98 aproximadamente, empecé a tener una mala relación con una sustancia que está muy bien vista a nivel social, pero que es muy problemática y que yo en mi caso pues pude ver la peor cara de esa sustancia, el alcohol. Entonces yo tuve un problema de alcoholismo que al principio no era demasiado severo, demasiado grande, pero luego se convirtió en algo que me paralizó la vida y que me la destrozó la vida, me llenó de problemas y hizo que al final estuviera una situación desastrosa a nivel personal, a nivel social, a nivel profesional, en todos los sentidos, a nivel espiritual también, ¿por qué no decirlo? Y sí, y tuve esa situación, sí, la tuve. Hablo en pretérito, en pasado, porque ya no la tengo. Desde el año 2015, el día 1 de junio del año 2015, estoy curado de esa... Bueno, eso vamos a verlo, para mayor gloria de Dios, estás curado. Desde el año 2015. Pero en aquel momento, en el año 98, cuando tú te sumerges en las tinieblas del alcohol, lo haces porque tienes un problema personal en tu vida, te refugias en eso. ¿No? Tal vez. Bueno, te dedicas a beber y te vas metiendo cada vez más ahí, ¿no? Sí, fue esto vino por una situación muy extraña de explicar, quiero decir, muy compleja, por una serie de, que se puede decir a grosso modo una psicología inversa extrañísima, y yo caí en eso. Y entonces, al principio, como digo, no era muy exagerado. Pero eso paulatinamente fue creciendo en efectos y en todo lo malo que eso acarrea, de forma progresiva, y hasta que en el año 2010, 11, 12, 13, 14, 15 ya era de una severidad absoluta, enfermiza, en una cosa paralizante. Eso está muchos años, ¿no? Sí. Al principio, perdón, José María, no era tan extremo, era una cosa mucho más de llevadera. Además, yo por mi oficio como bien has dicho antes, por mi oficio de compositor musical y de rodearme de unas personas que confían mucho en el trabajo de una persona que se dedica a eso y ponen mucha ilusión y mucho sueño y todo eso, yo tenía que guardar una imagen ante ellos. Entonces lo que hacía era que solapaba esa conducta, la escondía y yo no mostraba eso delante de ellos y todo eso, pero yo cada noche tenía que beber para irme a dormir. Sí. Pero a ti no se te notaba, no se te notaba ni siquiera en el aliento, ni siquiera en que dijeras cosas incongruentes. No, durante el día no. Durante el día no, porque era una cosa que yo escondía, obviamente, ¿no? Por motivos más de mi trabajo, era guardar una imagen, por decirlo de alguna manera. Pero de noche, hay que decir que no siempre, pero el porcentaje altísimo de las noches yo era incapaz de irme a la cama sin haber consumido alcohol. ¿Qué alcohol? ¿Qué bebías? Pues generalmente, al principio era cerveza, vino y luego bebidas destiladas, los típicos Cuba Libres que se le dice, ¿no? El ron mezclado con refresco, con Coca-Cola o whisky o ginebra o eso, ¿no? Lo típico, ¿no? A mediodía cerveza, no mucha cantidad, porque claro, como digo, no podía excederme delante de los
clientes y todo eso, pero ya cuando me quedaba sola, las veces que estaba sola, ¿no? Pues ya ahí sí, ya yo no había control, ni había medida, y era todo, pues ya era, yo me tenía que inducir el sueño con alcohol. Sí, y no podía llegar a un sueño natural sin beber alcohol. ¿Y cuando llegaba al día siguiente por la mañana y te levantabas de la cama? Pues me levantaba pues con la resaca típica, la confusión y la sensación de sentirte culpable de lo que había hecho el día anterior, pero claro, rápidamente mirabas la agenda, a ver qué tenías que hacer ese día, y iba poco a poco disolviéndose esa situación de resaca, pero que eso era en bucle, en loop. O sea, en sesión continua, un día, otro y otro y otro, y así, y siempre. Un día y otro, acabas de decir, sí. Eduardo. Sí. ¿Durante cuántos años duró esa actuación ante los demás? Para que no notasen que tú... Sí, bueno, pues digamos que yo empecé con esta situación problemática en el año 98, cuando yo tenía 30 años, que como he dicho antes, no era tan extrema, tan severa, pero eso fue increciendo hasta que ya en el año 2009, 2010... O sea, estuviste 2011, como 10 años aproximadamente simulando tu alcoholismo, sí, ante los demás. Sí, más o menos, simulando, pero que a veces ya sí se notaba. Ya a medida que iba pasando el tiempo, cuanto más tiempo pasaba, más se notaba, más se evidenciaba, sobre todo la gente cercana a mí y todo eso. Y ya a partir del año 2011, 2012, 2013, 2014, ya eso era absolutamente, yo ya escondido, no quería salir, yo al final terminé bebiendo cantidades masivas, enormes. Estamos hablando de 7, 8, 9 litros de alcohol diario, bueno, no de alcohol destilado, pero de cerveza y vino, que lo mezclaba con ansiolíticos y con antidepresivos. ¡Qué barbaridad! Sí, porque yo lo que quería era no saber nada de mí. No quería saber, yo tenía la vida tan hundida que el alcohol te lleva a esos sitios, ¿sabes? Pero o sea, tú eras consciente de que ponías en riesgo tu vida. Sí. Lo que pasa que yo como quería era estar ajeno a mí, lo que hacía era conseguir ese efecto, pues anestesiándome psicológicamente. ¿Cómo lo hacía? Pues bebiendo alcohol y tomando ansiolíticos. Eso me inducía el sueño y dormía 16, 17 horas diarias. Y así, cuando me levantaba, pues otra vez lo mismo. Me tomaba un café por la mañana, pero rápidamente otra vez necesitaba el alcohol. Y otra vez, y así un día, y otro, y así. Y eso era siempre ya. Y esa fase, digamos, terminal de tu etapa como alcohólico, ¿cuántos años duró? ¿Estuviste en ese régimen de dormir 16, 17 horas y volver y otra vez? Pues duró... Pues vamos a ver, eso fue progresivo, como te digo, desde 2010 y... A ver, 2000, no, antes, empezó en 2015, fue mi sanación espontánea. Que fue tu sanación, que ahora hablaremos de eso. ¿Sabes? Sí. Pero eso empezó ya de forma absolutamente muy severa en el año 2009, 2010, así más o menos. Caray, unos 5 años. Estuviste unos 5 años... Sí, caóticos. Pero muy claro, caóticos. ¿Tú fuiste al médico? No. O sea... Yo sabía que mi vida iba mal por ese problema, porque si no hubiera existido ese problema habría ido estupendamente bien, ¿no? Por mi trabajo, por mi, no sé, por el don que Dios me dio. De hecho, estuviste muchos años anteriormente simulando ese alcoholismo. Sí, trabajando trabajo, para ¿no? muchos, claro, trabajando para muchos artistas de cierta fama y haciendo muchos trabajos y todo eso, ¿sabes? Pero claro, yo cuando ya fui consciente de la situación, yo sabía que existían organizaciones que ayudaban a eso, pero yo me veía incapaz, o sea, algo en mí decía que eso era imposible, que ni Alcohólicos Anónimos ni nada de eso a mí me podía quitar esa problemática, esa disfunción psicológica, ese trastorno psicológico que era el alcoholismo. Yo sabía, entonces nunca fui a ningún sitio de eso, nunca es que nunca me lo planteé, nunca. Yo fui bajando en salud y en todos los sentidos hasta que bueno, como he dicho antes, en el año 2014 mi hermano falleció, mi hermano mayor que yo falleció muy joven, en el año 2014 de un cáncer de estómago, ¿sabes? Y entonces, pues, muy poco después, yo empecé a notar que no podía tragar. No tragaba. O sea, lo poquísimo que comía, no era capaz de... O sea, tenía como disfagia, ¿no? Entonces yo somaticé o pensé en lo que le había pasado a mi hermano, al que yo le mando un beso al cielo a mi hermano,
que era muy buena persona, es muy creyente, mi hermano, ¿sabes? ¿Qué edad tenía tu hermano cuando falleció? 49 años. Uh-huh. ¿Tu hermano mayor? Mi hermano era mayor que yo, 2 años y 8 meses, sí. ¿Cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos, le mandamos un abrazo desde aquí, desde la tierra, porque todos formamos parte de la misma iglesia, ¿no? Hombre, claro. Él estará en la iglesia celestial y nosotros estamos en la iglesia militante ahora, ¿no? Ahí está, exacto. Ando aquí. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que como yo bebía tantas cantidades de alcohol, como he dicho antes, 7, 8 litros diarios, pero no bebía por disfrutar el alcohol. Yo lo bebía para enajenarme de mí. O sea, porque yo decía, yo no quiero saber nada de mí, mi vida es un desastre. Yo me quiero vivir fuera de mí. O sea, no tener ni idea de quién soy, ni quiero saber nada de nada. Y entonces, ¿cómo lo hacía? Pues induciéndome el sueño con pastillas y alcohol. Como no comía nada, pues lo poco que comía, como digo antes, pues tenía dificultad para tragarlo. Entonces ya... Además pesaba muchísimo, pesaba pues, aproximadamente unos 20 kilos más que ahora. Y no comía nada, era todo agua de alcohol y tenía una debilidad enorme. Pues ya somatizando el tema, por decirlo de alguna manera, lo que le pasó a mi hermano y sabiendo que no podía tragar, empecé a pensar que yo tenía alguna enfermedad peligrosa o algo. Y entonces dije yo, madre mía, esto aquí tengo yo un problema. Entonces me decidí a ir al médico. Mi hermano, como he dicho, se fue al cielo en el año 2014. En el año 2015, a los pocos meses, al principio de 2015, fui al médico a que me hiciera una revisión a ver si yo buscaba que me dijera, pues mira, tiene un tumor, tiene algo, pues yo pensaba que tenía eso. Afortunadamente no lo tenía. Pero el médico me pidió una analítica y con marcadores tumorales y todo, porque yo se lo pedí que yo hiciera así. Entonces, eso fue a principios de 2015, como he dicho antes, y entonces el médico, cuando yo fui a recoger la analítica de sangre y de orina que él solicitó al laboratorio, el médico me preguntó que si bebía mucho alcohol. Y yo me dio vergüenza, le dije que no. Le digo, no, porque claro, uno va a decir que bebe lo que bebe. Y entonces, pues yo se lo negué, ¿no? Y entonces el médico dice, pues según pone aquí, tú bebes mucho alcohol, además tienes el hígado mal. El hígado lo tienes mal y bebes aquí, según lo que yo estoy viendo, en palabras suyas quiero decir, tú bebes muchísimo. Pero claro, yo se lo negué y me fui a mi casa con los resultados, se los pedí, los resultados, me fui a mi casa. Eso fue en mayo del año 2015, ¿vale? Pues yo llego a mi casa, guardo los resultados en un cajón y entonces pues el día 1 de junio del año 2015, no se me olvida esa fecha jamás, nunca, pues yo saqué los papeles del cajón donde estaban por curiosidad, porque me sentía especialmente débil, como siempre estaba, ¿no? Pero ese día quizá más débil, ¿no? Con más debilidad, con más, ¿no? Más flojera, más, ¿no? Entonces pues empecé a mirar en internet lo que decían esos resultados, ¿no? Abrí Google, pues, y empecé a mirar. Había un valor que tenía muchísimos asteriscos, muchísimos, o sea, era lo que más tenía, que se me acuerdo se llamaba PCR, pero no PCR de esto del coronavirus, sino la proteína C reactiva. Entonces yo busqué en Google, ¿no? Ya sabemos que Google es una ventana abierta al mundo y está todo ahí, está todo, ¿no? Busqué PCR, yo estaba ese día solo en mi casa, vivía solo. Y me acuerdo el sitio, puedo visualizar el sitio donde estaba, cómo estaba, la luz que había, el sitio exacto donde estaba, yo como, o sea, todo, ¿no? Busco PCR nivel esto, lo que ponía allí, y entonces yo según leí yo en Google, estaba a punto de que me dieran un accidente vascular grave. Eso fue lo que yo leí, un ictus. Y dije, madre mía, tío. Y empecé a releerlo, digo, ostras. Y entonces me asusté de tal manera, porque yo sabía que todo eso venía por mi problemática con el alcohol, porque yo bebía unas cantidades que no te las puedes tomar ni de agua. Pero vamos a ver, tú no bebías ni siquiera agua. Pues rara vez bebía agua. El líquido que bebía era solo alcohol. Yo tengo que decir que no era alcohol, whisky, 7-8 litros. No, eso no. Si digo eso, miento. Es que si no estarías muerto. Si no, bueno, me incinera y, ¿qué tomas? Y tardo ¿Cervezas? 5 días en apagarse el fuego. O sea, ¿cervezas, vino? Sí, cerveza y vino, sí.
Pero 8 o 9 litros diarios. Sí, eso. Pero además mezclado con ansiolíticos y antidepresivos. Tomaba 2 antidepresivos, yo tenía la vida un día, porque claro, una persona que había estado en una posición profesional buena, de pronto te ves que tu vida no es nada, dices, me quiero morir, ¿no? Entonces yo, para quitarme, para yo enajenarme y salirme y o sea, no saber nada de mí, lo que hacía era inducirme el sueño con ansiolíticos, y esa cantidad que era lo que conseguía dormirme. Entonces dormía tantas horas, 17, 18 horas y así, eso. Y el resto del día era... ¡Qué barbaridad! Así sí. Te pasaste 5 años así, Eduardo. Bueno, al principio no era tanto, ¿eh? No, pero esos 5 años... Al principio no, pero al final, los 2 últimos años, atrás y eso, sí era así. Era así. Entonces, un poco siguiendo el hilo por donde iba, cuando yo llegué y vi los resultados esos del médico, lo que ponía la analítica del laboratorio de sangre, yo me fijé en eso, en lo marcado que estaba ese valor, ¿no? Esa sustancia, la sangre, ¿no? El PCR, la proteína C reactiva, y cuando vi que estaba a punto de que me diera un ictus, un accidente vascular de estos que te dejan, me dio un miedo tan grande, miedo, pavor, o sea, algo pánico, definiría yo. Dije yo, ¿por qué? Porque sabía que eso venía de algo que yo era incapaz de solucionar, no tenía solución humana, no se podía, ¿sabes? Entonces, como no podía, yo sabía, digo, bueno, pues esto es una cosa que no tengo solución, estoy abocado a un desastre. Entonces lo que hice fue como un niño pidiéndole a su padre un favor, a su papá, ¿no? De una manera rogando. Le pedí a Dios que me ayudara. El día 1 de junio por la tarde, sería a las 7 o 8 de la tarde, y le dije, Dios mío, por favor, ayúdame. Ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Y entonces en ese momento dejé de ser alcohólico. Justo ahí, al momento isofacto. ¿Por qué digo dejé de ser alcohólico? Porque toda la necesidad que yo tenía siempre de beber alcohol desapareció isofacto, desapareció. O sea, ¡fum! Es como, como algo que se volatiliza. Así. Hasta tal punto, José María, que yo tenía en el frigorífico preparado el alcohol que iba a consumir esa noche, ¿sabes? Entonces lo que hice fue sacar el móvil y hacer una foto al alcohol. Y dije, ¡pum! Hice la foto y digo, ahí te quedas. Y entonces esa noche me fui a dormir sin beber alcohol. Pero tú ponías en el frigorífico como una especie de calendario del alcoholismo. Yo en el frigorífico yo guardaba el alcohol que iba a consumir esa noche. Cada día lo guardaba. Tu ración. Lo compraba, mi ración. Exacto, mi ración. Entonces, hasta tal punto yo sentí esa sanación, ese cambio, eso, después justo hizo facto, ¿no? Como cuando le dijo Jesús a Lázaro, sal fuera, y salió. Y dices tú, pero bueno, esto, ¿no? Pues igual. Pero te olvidaste del alcohol y de los barbitúricos esa noche. Sí. O sea, se acabó ahí. Esa noche, a mí lo que me hacía efecto real, yo lo que buscaba, que era lo que a mí me inducía el sueño, porque a mí, a cualquier ser humano se lo hace, es el alcohol. Pero la cantidad esa, que bueno, una cosa que te bebas una cerveza o dos tomándote una tapa, y otra cosa que te bebas 3 litros. Eso es que te pega al cerebro ¿sabes? Un estallido que... Entonces, en ese momento sentí que ya no era alcohólico. Y como me sentí así, diciendo, pues para dejar, digamos, inmortalizar el momento, algo así, por decirlo de alguna forma, cogí el móvil, ¡pum! Y le hice una fotografía, abrí el frigorífico y le hice una fotografía a todo el alcohol que yo tenía preparado para ese momento. Y entonces, como se acercaba la hora de irse a dormir, digo, mira, estamos sin dormir. Y eso era una cosa absolutamente insólita, inédita. 1 de junio del año 2015. ¿Volviste a nacer? Sí, desde luego, eso no tengo ninguna duda. Pero no solo físicamente, sino sobre todo espiritualmente. Y claro, exactamente, porque es que además, lo que quiero contar es que no solamente se quedó ahí, sino la cantidad de cosas que luego fueron pasando perfectamente ordenadas en el tiempo, y una secuencia de cosas que decía, que yo me extrañaba, decía, no puede ser verdad esto. Cuéntalas. Vamos a ver. Eso ocurre el día 1 de junio del año 2015. Vale.
Entonces yo me voy a la cama y no bebo alcohol. Cuando me despierto por la mañana, me despierto fresco, me despierto con la mente clara. Me despierto como hacía muchos años que yo no me despertaba. Y entonces, claro, tomas contacto con la realidad del nuevo día y dices, ostras, esto, qué bien estoy. ¿Esto por qué? Ostras, anoche yo no bebía alcohol. No bebía alcohol. Y esto, yo le había pedido a Dios que me ayudara. Y esto... Y entonces, claro, me levanto y empiezo como a conectar con la realidad y decir, y qué bien estoy. Claro, hacía mucho tiempo que yo todos los días me levantaba con resaca. Entonces, eso hay una diferencia notable cuando te levantas bien, ¿sabes? Entonces, ahí empiezo a investigar, qué me ha pasado. ¿Por qué? A ver, la existencia de Dios, la existencia de los milagros, la existencia de esto, y claro, abre el ordenador y empieza a buscar en Google existencia de Dios, existencia de... Pero perdona, porque tú no creías en la existencia de Dios. Sí creía, pero ¿Tú no habías tenido en tu familia una formación cristiana? Sí, yo había hecho la primera comunión, mis padres eran cristianos católicos, no una cosa exageradísima de eso, pero sí, el típico hogar en que por osmosis recibe la formación cristiana, pero no, sobre todo cuando llega la época de la adolescencia, y es cuando te desperdigas y dices, bueno, yo voy a lo mío, que voy a mi... ¿no? Es la tendencia humana que hace exacto, eso, ¿no? Sí, entonces, pues yo me acuerdo que hice mi primera comunión, yo sentía cuando era pequeño, yo me acuerdo con 7 años, 8 años, y todo eso sentía, y yo estaba convencido de la existencia de Dios, pero no porque me lo dijeran mis padres, sino porque es que lo lógico es pensar que hay Dios. O sea, yo creo que hace falta más fe para pensar que no hay Dios que para pensar que hay Dios. O sea, hace falta más esfuerzo de decir, bueno, entonces todo esto que hacer, ¿no? Entonces, pero para no perder el hilo de por donde voy, cuando me levanté por la mañana... Empiezas en Google a ver la existencia de Dios. Empiezo a ver la existencia de Dios, empiezo a encontrarme con situaciones muy parecidas a la mía. Digo, ostras, ¿y esto? Pues... Pero claro, a la pregunta que tú me habías hecho, que si yo creía o no. Yo creía y no creía. Yo decía sí o no, o yo qué sé. Bueno, creíste porque el 1 de junio de 2015 claro. Te dirigiste a Dios. Exacto, pero es claro que es que cuando ves una situación límite, es como el que se está ahogando en medio del mar. ¿Qué hace? ¿A quién le pide ayuda? ¿Al jefe? No, le pide ayuda a Dios. Dios, tú eres el único que podría ayudarme. En ese momento se encuentra una tabla de salvación, dice, ¿quién ha sido? Pues Dios, ¿no? Entonces ahí hice eso y por eso fue por lo que yo, tenía esa semicreencia en Dios, pero pasó eso. Y cuando me despierto el día 2 de junio por la mañana, empiezo a buscar y empiezo a encontrarme cosas absolutamente que yo decía, ¿y esto cómo va a ser verdad? Pero empiezo a mirar y digo, esto tiene pinta de ser verdad, esto no es ningún cuento. Y entonces una de las cosas con las que me encuentro es con lo que ocurrió cuando se rodó la película La Pasión de Cristo. Lo que le pasó al actor Jim Caviezel estando rodando la película, que eso yo me quedé impresionado, me quedé diciendo, pero me quedé asombrado. Le cayó un rayo estando en la cruz. Eso lo sabrán las personas que han investigado sobre este asunto, lo pueden saber. Las posibilidades que las posibilidades que tiene una persona de que le caiga un rayo son mayores a que les toque la lotería, ¿eh? Partamos de que no es normal que te caiga un rayo, ¿sabes? Entonces, eso y más cosas. Por ejemplo, leí de sitios de absoluta fiabilidad que durante el rodaje de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es un genio, ese hombre, católico, cristiano también, ojalá compusiera yo música para sus películas. ¿Sabes? Bueno, Mel, aquí estoy. Pues aparecieron durante el rodaje unos personajes vestidos de blanco y que iban dirigiendo, iban orientando acerca de cómo tenían que hacer detallar ciertas cosas de la película y eso. Y luego desaparecieron y nadie supo más nada de ellos. Pero sobre todo lo que yo me fijé fue en lo que le pasó al actor principal que interpretó a Jesús, Jim Caviezel, el que le cayó un rayo estando en la cruz. Tremendo. Las cosas que le pasaron después, eso digamos para mí que es lo más significativo, ¿no? Eso de... Y todas las cosas que ocurrieron en esa película, la conversión de Pedro Sarubi, por ejemplo, que fue el actor italiano que interpretó a Barrabás, y muchas más cosas, ¿no? Conversiones que hubieron allí se escuchaba la Santa Misa cuando iban a hacer los rodajes, o sea que era una película
que yo entiendo que estaba dirigida por el mismo creador, por Dios. Estaba inspirada, sin duda ninguna. ¿Sabes? Eso, y entonces empiezo a ver más cosas que tienen que ver con sanaciones, con curaciones, con milagros, y entonces digo, ostras, pues entonces a ver si es verdad que yo he tenido un milagro, porque yo no tengo ganas de beber y esto no es normal. Yo debería estar ahora pensando en ir a comprar alcohol y no estoy pensando en ir a comprar alcohol. Entonces aquí pasa algo que no lo entiendo. Sigo investigando, llega la noche y claro, por la noche sobre todo se intensificaba más esa necesidad, por lo que sea, por algún motivo que desconozco, pero bueno, pues llega esa noche y yo digo, no tengo ganas de beber alcohol, pues ya está, pues me voy a poner a rezar. Y me puse a rezar, empiezo a rezar y ¿cómo rezas? Pues, ¿cómo rezo? Pues mira, te voy a ser sincero. Como yo era un absoluto desconocido, era lego en el tema de la iglesia y todo esto y todo eso, empecé a rezar, empecé a buscar el Padre Nuestro en arameo. Fíjate. Sí. Y entonces, no está mal para empezar, ¿eh? Sí. Empecé a buscarlo, pero te voy a ser sincero, mira, era como para no hacerlo por la iglesia, era como para hacerlo de una manera como diferente, ¿no? Por cierto, ¿no? Que luego me di cuenta de que estaba equivocado totalmente, o sea, pero bueno, empecé por ahí, porque me has preguntado, ¿no? Empecé y toda la noche lo rezaba el Padre Nuestro, pero claro, cuando llegaba la noche yo me iba a dormir, yo no consumía alcohol, entonces al día siguiente otra vez me levantaba otra vez fresco, con ganas de vida, y yo que había estado hundido, que a mí, o sea, se podría saber que yo estaba vivo porque respiraba, no por nada más, antes del 1 de junio, yo era un ser inerte como una planta, está ahí y ya está, ni siente ni padece, estaba todos los días. Entonces yo cada vez estaba con más vida, con más ilusión, me sentía energía, y entonces pues yo decía, pero vamos a ver, esto ha pasado todo porque yo he estado rezando, porque esto no es normal, porque que yo sepa la gente no se quita del alcohol así por las buenas, esto necesita un tratamiento, además de un alcoholismo tan severo, que no estamos hablando de una cosa más liviana, más suave, ¿no? Entonces pues yo empecé a investigar acerca de la existencia de Dios y cada vez más, y de pronto mi teléfono móvil, que era un aparato inútil, quiero decir, en el sentido de que no funcionaba no me pedía nadie trabajo, nadie me podía, yo estaba bastante aislado y todo eso, empieza a sonar mi teléfono, que hacía años y años que no sonaba, empieza a sonar el teléfono y miro y me estaban llamando clientes artistas que hacían muchos años que no me llamaban, años. Qué barbaridad, es impresionante, ¿eh? Eso tal cual. Y entonces lo miro y digo, ostras, ¿esto qué es? Bueno, pues, atiendo el teléfono, dígame, tal. Mira, tú te sigues dedicando a esto, ¿sabes? Claro, pues me lo preguntaban así en esos términos, porque decía, hace mucho tiempo que no sé nada de él, ¿no? Entonces respondía que sí, claro, sí. Claro. Total, y eso pues me llevaba a otros trabajos, a otras cosas dentro de mí. Pero también te quiero decir una cosa, mira, era muy importante. Al poco tiempo de esto, recibo una llamada que era para hacer la composición de una marcha de Semana Santa para un canal de televisión. Una marcha de Semana Santa. O sea, yo en todos los años que me había estado dedicando a la música, nunca había hecho ningún trabajo religioso. Qué curioso. ¿Sabes? Entonces, y esa marcha de Semana Santa se emite todos los miércoles en un programa de televisión. Todos los miércoles, todos. Y se sigue, lo digo en presente, se sigue emitiendo. O sea, pocos días después digo, bueno, esto ya, yo qué sé si tanta coincidencia es normal. Yo ya te lo empiezo a plantear, ¿no? Luego, al poco tiempo, empiezo a recibir en llamadas de una persona que se dedica a escribir de una manera que un poco compleja de explicar. Total, que contacto con un poeta de música religiosa y me dice que necesita música para sus poemas. Y digo, madre mía, y yo cada vez con más vida, ya no compraba alcohol, no lo necesitaba, no compraba alcohol, o sea, era una cosa absolutamente, yo decía, Dios mío, gracias, Dios mío. ¿Qué pasa? Que en ese momento ya, como sientes tú una conexión directa entre lo que está pasando y Dios, pues, ¿a dónde vas a buscar a Dios? A la iglesia. Y me fui a la iglesia. Entonces empecé allí a rezar. Y empecé a rezar y cada vez me sentía con más vida, con más fuerza. Empecé a percibir que mi vida tenía un sentido, que mi vida tenía una lógica, que tenía todo un fundamento, que tenía vida, que no quería morirme, que no quería estar ajeno a mí, que tenía ilusiones, que tenía proyectos, que tenía que empezar a ordenar todo el desorden que había
causado yo durante tanto tiempo con esa situación, y empezó todo a arreglarse de forma paulatina, o sea, de forma perfectamente ordenada, perfectamente. Luego, después de eso, empiezo a componer canciones para la Virgen María, me las encargan, pero que no voy yo a buscarlas, vienen a mi casa. Además, pero vienen a mi casa de una manera que yo no vivo en un sitio fácil de encontrar. ¿Sabes? Entonces, tal cual, si es que yo decía, digo, bueno, pues yo encantado de la vida. Eso sí, rezando. Al poco tiempo empecé a rezar el rosario, ¿sabes? Al poco tiempo empiezo a ver que donde yo percibo eso, ¿no? Yo, claro, investigando y buscando, es como si Dios me estuviera guiando, ¿no? Es como si interpreto yo, ¿no? Como si Dios me estuviera diciendo, me está buscando, voy a decirle por dónde estoy. Voy a decirle, por aquí, vamos a llevarlo, porque como yo lo deje a su bola, no me encuentra. Entonces empecé a ir a la iglesia los domingos, empecé a escuchar la Santa Misa los domingos. Los domingos empecé a rezar el rosario, el Santo Rosario. Yo sentía que había algo que cada vez que cuanto más yo me acercaba a Dios, que cuanto más me buscaba, es como si más me buscara Él a mí.